En este vídeo tendremos la regla de Simpson a partir de cuadraturas. Se trata de aproximar la integral entre a y b de f de x de x. Para ello utilizaremos tres nodos equidistantes, x sub 1, x sub 2, x sub 3, siendo x sub 1 el extremo inferior del intervalo de integración, x sub 3 el extremo superior y x sub 2 el punto medio. Punto medio, que tú sabrás que es a más b partido por 2. Pero vamos a razonar primero de otra forma que después nos va a interesar. Se trata de dividir el intervalo AB en dos subintervalos. Como estos nodos son equidistantes y estos dos subintervalos tendrán la misma longitud, como este intervalo tiene longitud b menos a, pues estos dos subintervalos tendrán longitud b menos a partido por 2. Por lo tanto, x sub 1, x sub 2 tendrá longitud b menos a partido 2 y x sub 2, x sub 3 tendrá longitud b menos a partido por 2. Entonces x sub 2 será el nodo anterior a, y para que x sub 1, x sub 2 tenga longitud b menos a partido de 2, pues sumamos b menos a partido por 2. Como decía, esto es a más b partido por 2. Puedes hacer esa operación y lo ves. Pero me interesa esa primera expresión. Ahora vemos por qué. Entonces nosotros tendremos que la fórmula de cuadratura tendrá la forma alfa sub 1 f de x sub 1, que es a, más alfa sub 2 f de x sub 2, f de a más b partido por 2, más alfa sub 3 f de x sub 3, f de b. Se trata de determinar alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3. Una vez los determinemos, tendremos esa regla de cuadratura, esa fórmula de cuadratura. Borro aquí en la parte derecha. Como decía, me va a interesar solo esta primera expresión. Ya sabemos que eso es a más b partido por 2. Y bueno, ¿qué criterio se sigue para determinar alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3? Pues que esta fórmula, que es una aproximación, se tiene que cumplir la igualdad. Observa que tenemos que determinar tres incógnitas, alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3. Entonces se trabaja con potencias de x, empezando por x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3. Observa que al tener tres incógnitas necesitamos tres ecuaciones. Pues impondremos que se da la igualdad para 1, x y x al cuadrado. Tantas potencias de x, empezando desde el 1, como incógnitas tenemos. Así, si imponemos esto, obtendríamos un sistema formado por tres ecuaciones y tres incógnitas. De ahí pues podríamos determinar alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar, en lugar de con alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3, con otras incógnitas, beta sub 1, beta sub 2, beta sub 3, que sostienen los alfa sub i en función de los beta sub i inmediatamente. Bueno, si esto no lo has repasado, pues puedes mirar nuestros vídeos sobre fórmulas de cuadraturas. Y lo primero que hacemos, vamos a borrar un poquito para que esto quede más limpio, estamos trabajando en el intervalo AB. Entonces se tiene que todo valor que consideremos de este intervalo se va a cumplir que es de la forma el extremo inferior más un cierto valor por b menos a. Este cierto valor vamos a llamarle c, y se va a cumplir que ese valor va a ser del intervalo 0, 1. Así, por ejemplo, se puede ver que para a pues el c es igual a 0, y para b el c es igual a 1. Y para un valor interior del intervalo, pues sería el c un valor interior del intervalo 0, 1. Esto es como hacer corresponder los elementos del intervalo AB con los elementos del 0, 1. Entonces, vamos a expresar de esa forma a más algo por b menos a cada uno de estos elementos. Bueno, esto prácticamente está, por eso decía que me interesaba. Como había dicho, para el a aquí 0, para el b aquí 1, y observa que para el x sub 2 pues se ve, sería a más un medio por b menos a. ¿Lo ves de aquí? Saca el factor común del 2 de abajo, te queda un medio. Y estos valores son los c's, que vamos a llamar c sub i, asociados a cada uno de estos x sub i. Se va a tener
que c sub 1 sería igual a 0, se va a tener que c sub 2 es igual a 1 medio y se va a tener que c sub 3 es igual a 1. Una vez que tenemos estos valores, pues vamos a formar un sistema. Repito que esto se deduce de imponer que la fórmula que hemos escrito al principio sea cierta para 1x al cuadrado. Si no has visto esto, pues tendrás que ver nuestros primeros vídeos sobre cuadraturas. Pues bueno, se forma un sistema donde la matriz de los coeficientes es una matriz de Van der Monde, cuyos elementos de la primera fila son unos. En la primera columna tenemos el c sub 1, pues las potencias. C sub 1 elevado a 1 y C sub 1 elevado a 2. Como tenemos tres columnas, pues vamos a tener tres filas. Nos faltarían dos elementos aquí. Pues tendríamos C sub 1 elevado a 1, C sub 1 elevado a 2, 0 elevado a 1 y 0 elevado a 2. Ahora, la segunda columna, pues ahora tendremos las potencias de un medio. Un medio elevado a 1 y un medio elevado al cuadrado, que te queda un cuarto. Finalmente, la tercera columna, las potencias de 1, 1 y 1 al cuadrado. Y esto por, ahora aparecen los beta sub i, beta sub 1, beta sub 2, beta sub 3, igual. Y atención, en los términos independientes tenemos 1, un medio, un tercio, ya hemos acabado porque necesitamos 3, van apareciendo los inversos de los números naturales no nulos. Aquí si resolvemos este sistema, yo lo he hecho y se obtiene que beta sub 1 sería un sexto, beta sub 2 sería 2 tercios y beta sub 3 sería un sexto. Y una vez que tenemos esto, pues ya tenemos la fórmula de cuadratura. A partir de los beta sub i, bueno, se tiene que los alfa sub i son b menos a por el beta sub i correspondiente. Saca el factor común de b menos a y ahora es esa expresión de ahí sustituyendo pues los alfa sub i por los beta sub i. Una vez que has sacado factor común de esto, un sexto f de a, un sexto f de a más 2 tercios f de a más b partido por 2 más ahora un sexto f de b. Esta sería la fórmula de cuadratura. Eso es la regla de Simpson. Vamos a poner aquí, en lugar de igual, aproximadamente, porque es aproximado. Perfecto. Entonces vamos a guardar estos valores que me van a hacer falta. Beta sub 1, un sexto, beta sub 2, 2 tercios, beta sub 3, un sexto, y también me va a hacer falta los c sub 1, que es 0, c sub 2, que es un medio, y c sub 3, que es 1. Estos me van a hacer falta para obtener la constante de error y la expresión del error cometido. Entonces vamos a borrar por aquí, si quieres repasar pulsa pausa. Y vamos ahora al orden de convergencia de este método. Nosotros sabemos que esa fórmula que hemos escrito ahí, que es esa que tenemos ahí en la parte derecha, pues es exacta. Si quieres, vamos a poner eso ahí. Yo creo que no va a pasar nada, así ganamos mucho espacio y va a estar todo más limpio. De todas formas, si tú quieres repasarlo, pues ya sabes que pulsas pausa y ya está. Vale, a ver, esto lo vamos a poner aquí. Vamos a tirar esto un poquito aquí. Vale, un poquito para allá. Así. Perfecto. Bueno, pues como os decía, esta fórmula va a ser exacta para 1x y x al cuadrado. Pero podría ser exacta, o sea, dársele igual para más potencias de x. Entonces, el primer exponente para el cual x elevado a dicho exponente no se cumple la igualdad en esa fórmula es el orden. Entonces, probaríamos ahora si esa fórmula es cierta para x al cubo. Entonces, para x al cubo,
tendríamos en primer lugar en la parte izquierda la integral entre a y b de x al cubo de x, que esto, la integral de x al cubo es x a la cuarta partido por 4, a y b, entonces sustituimos el de arriba menos sustituimos el de abajo. Y ahora la segunda parte de la igualdad sería b menos a. Recuerda que f de x ahora es x al cubo. F de a, bueno, un sexto. F de a, sustituimos a aquí, te queda al cubo, más 2 tercios. F de a más b partido por 2, pues tendríamos a más b partido 2 elevado al cubo, más un sexto f de b, que sería b al cubo. Bueno, pues si desarrollas todo esto, te queda b a la cuarta partido 4 menos a la cuarta partido de 4. Luego esta fórmula no solo es cierta para estos tres, que es obligatorio, sino también es cierta para x elevado a 3. Y es cierta para x elevado a 4. Ya sabes que el primer exponente en el que falle sería el orden de convergencia. Y vamos a ver si es cierta para x igual a 4. Para x elevado a 4, quiero decir. Entonces, ahora consideramos x a la cuarta. Y tendríamos por una parte la integral entre a y b de x a la cuarta de x. Esto te quedaría x a la 5 partido de 5 a b. Sustituimos el de arriba menos sustituimos el de abajo. Y ahora en la parte derecha tendríamos, recuerda que f de x es x a la cuarta, pues b menos a por un sexto a la cuarta más 2 tercios a más b partido 2 elevado a 4 más un sexto b a la cuarta. Y ahora tendríamos que desarrollar esto. Desarrollaremos esta potencia. Después el resultado multiplicamos de todo esto que tenemos ahí por b menos a. Y eso si lo hacemos, yo lo he hecho, y me queda... a ver si lo he puesto bien. Yo creo que sí, es que lo veo un poco pequeño. Menos 5 a la quinta partido de 24 más a cuarta por b partido 24 menos a cubo b cuadrado partido 12 más a cuadrado b cubo partido por 12 menos ab elevado a 4 partido 24 y más 5b elevado a 5 partido 24. Perfecto. Entonces vemos que estas expresiones son diferentes, pero se puede ver que son diferentes para valores concretos. Con un valor que no sean lo mismo, pues ya serían diferentes. A igual a 0, b igual a 1, esta expresión de aquí valdría 1 elevado a 5 partido 5 menos 0 elevado a 5 partido 5, valdría un quinto. Y esta expresión de abajo, con a igual a 0, b igual a 1, esto es 0 porque tiene a, 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 y te queda 5 por 1 elevado a 5 partido 24, o sea, 5 partido de 24. Esos valores son distintos, luego esas dos expresiones son distintas, y por lo tanto el primer exponente para el cual falla es 4. Entonces obtenemos que el orden de convergencia es 4. Perfecto. Bueno, pues vamos a borrar esto que tenemos aquí, vamos a pasar a calcular la constante de error y después la expresión del error. Bueno, pues la constante de error sería caso 4, que es, bueno, esta fórmula pues se puede deducir, pero nosotros pues partimos de ella y te digo cómo se formaría. Tenemos que p es igual a 4. Esta fórmula es 1 partido p más 1, 4 que es p más 1. Y ahora
partido de p factorial, ¿vale? Y ahora menos, ahora tenemos que multiplicar los beta sub is por los c sub is. Esto lo había borrado antes, vamos a ponerlo aquí. Beta sub 1 era un sexto, beta sub 2 era 2/3, beta sub 3 es un sexto, y se tiene que c sub 1 era 0, c sub 2 era un medio, c sub 3 era 1, pues se tiene aquí la suma de los beta sub is por c sub is elevado al orden de convergencia, o sea 4. Tendríamos un sexto, que es el primero, por 0 elevado a 4, más 2/3 por un medio elevado a 4, más finalmente un sexto por 1 elevado a 4. Perfecto. Y esto pues lo haces y el resultado te queda menos 1 partido de 2880. Y esto si lo haces te queda menos 3,472 por 10 elevado a menos 4. Entonces una vez que tenemos la constante de error, el error pues se puede calcular y te queda aproximadamente ese valor, constante de error, menos 3,472 por 10 elevado a menos 4, y esto multiplicado por b menos a elevado a p más 1, en este caso 5, por la derivada pésima, en este caso cuarta, en tecta, siendo tecta un valor interior del intervalo AB. Esta sería la expresión del error.